Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su mies. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Solo faltas tú, solo faltas tú. Bueno, Dios me los bendiga. El tema que tenemos entonces para hoy es sobre las familias tóxicas, sobre esas cantidades de situaciones y esas cantidades de dificultades que tenemos en nuestros hogares, y que a veces hace que realmente el convivir sea tan difícil, tan complejo. No encontramos soluciones y a veces llegamos a extremos donde queremos que a veces la solución más práctica sea el divorcio, la separación, vivir en otros países, salirnos de la casa, que nuestros hijos abandonen el hogar, conseguir otras personas, vivir con otras personas más. O sea, se vuelve un caos completo el vivir en el hogar, y se vuelve un ambiente demasiado extraño, raro. Y cuando hablo de ese, es como un aire contaminado, un aire que no se puede uno estar en paz, estar como en esa tranquilidad, y eso hace que definitivamente tengamos muchas dificultades. Entonces sé que el tema les va a llamar mucho la atención, entonces estemos muy pendientes, porque el Señor hoy va a hacer grandes cosas en nuestras familias, va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, y tenemos que tener la confianza que Él va a hablar directamente a nuestros corazones. Vamos a invocar en toda la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que hable por nosotros, y empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das, porque eres tú quien hace siempre nuevas todas las cosas, porque eres tú el que habla por nosotros. Nosotros solamente somos sus instrumentos de amor para que a través de nosotros seas tú el que con tu sabiduría infinita llegues a cada corazón. Nos entregamos a ti, Espíritu Santo, para que tú realmente toques nuestros corazones y el corazón de cada una de las personas que está escuchando este audio, y pueda realmente tú hacerte dueño y Señor del hogar de cada persona.
porque sin ti no podemos, Señor. Reconocemos que somos realmente personas que sin ti siempre hemos cometido cosas inadecuadas, hemos cometido muchos errores por tratar de ver que tal vez el dinero, que tal vez la posición social, que el poder es lo que nos ayuda a nosotros, pero no es así, Papá Dios. Por eso te venimos a entregar completamente todo lo que somos, doblegar nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma a ti, Papá Dios hermoso, para que tú nos regales la presencia del Espíritu Santo y sea Él el que tome el control de este diálogo. Nos entregamos a ti, Señor, y bienvenido, maravilloso Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, para que cada corazón siempre sienta tu presencia y que seas tú, con tu sabiduría infinita, el que toque cada corazón. Tú sabes la necesidad de cada una de las personas que está escuchando este audio. Tú sabes lo que hay en el interior de cada uno de ellos. Yo te suplico, amado Padre Celestial, que el Espíritu de amor que tú nos das siempre nos acompañe y que Él hable por nosotros. Muchas gracias, te lo pedimos por el dolor, el sufrimiento que tuvo nuestro Jesús allí en la cruz. Amén y amén. ¿Cómo vivir felices en una familia disfuncional? Para eso pues tenemos que hablar un poco de lo que son las familias tóxicas o las familias que viven en conflictos. ¿Qué es una familia conflictiva? Vamos a hablar de algunas familias o algunas relaciones de pareja muy conflictivas en la Biblia, y con base en eso pues vamos a estar haciendo referencia. Moniquita, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo se encuentran todos? Bienvenidos a este tema. Es un tema bastante interesante, es un tema que yo creo que daría para mucho más que lo que pudiéramos hoy alcanzar a hacer, porque definitivamente la familia alberga muchísimas situaciones en estos tiempos donde desafortunadamente el desconocimiento de la palabra, como lo dice la palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, cuando nosotros desconocemos las enseñanzas de Dios, desafortunadamente hacemos y cometemos muchísimos errores en la formación, en la crianza de nuestros hijos, en la convivencia con nuestro esposo y demás, y se vuelven unas relaciones tóxicas, tanto así que podemos llevar a nuestros hijos a unas situaciones de tipo de ya en estos tiempos, como lo he podido observar con el trabajo que hago con las niñas, a unas situaciones de trastornos mentales que ya son marcados y que están definitivamente deteriorando nuestra sociedad. Bueno, pues nosotros como psicólogos que hemos trabajado por más de 25 años con los religiosos terciarios capuchinos, y que ellos se han centrado en el trabajo de los jóvenes infractores a la ley allí en las cárceles de menores. Nosotros aquí en Colombia la llamamos centros de reeducación. Pues eso nos ha dado experiencia en ese tiempo de trabajo con ellos para poder atender personas con múltiples dificultades serias, donde las familias son demasiado disfuncionales y los chicos pues han llegado al consumo de droga y delitos demasiado graves. Y con base en esa experiencia que tenemos con mi esposa de trabajar con los terciarios capuchinos, pues vamos a compartir con cada uno de ustedes de pronto como las características propias de una familia disfuncional. Pero no solamente nos vamos a quedar en eso, sino que a partir de allí pues vamos a tratar de dar unos elementos dentro de lo que el Señor nos lo permita y lo que Él nos oriente para que realmente podamos hacer frente a tantas situaciones tan difíciles que hay en nuestro hogar. Que partamos del hecho entonces de qué es una familia disfuncional, qué es una familia tóxica, porque esa palabra tóxica a veces se emplea de una manera muy hiriente, ¿no es cierto? Al interior de los hogares, cuando hay tantas dificultades, inclusive los hijos le dicen a los padres: es que tú eres muy tóxico, tú eres muy tóxica. Y la relación de pareja es que realmente somos tóxicos. De una u otra forma sí, porque resulta que es vivir en un ambiente, es estar respirando un aire que a nosotros nos quita la paz, que no nos deja estar tranquilos,
que no nos deja tener esa seguridad y esa serenidad que solamente lo proporciona el Espíritu Santo, la proporciona la presencia de Dios. O sea que una familia tóxica definitivamente es cuando Dios no está en el centro del hogar. Y eso implica que necesariamente hay una cantidad de situaciones, hay una cantidad de peleas, discusiones, que hacen que hayan bastantes conflictos, no hay relación entre padres, no hay relación entre hijos y generalmente siempre se presentan muchas situaciones muy duras. De todas formas, si hablamos de la Biblia, nuestro Jesús dijo que Él vino a hacer división entre los padres y los hijos, que había haber contiendas. ¿Por qué? Porque necesariamente cuando uno está en el pecado, pues necesariamente el pecado es una acomodación, es una zona de confort. Y eso hace que el que está en pecado pues sienta que aparentemente todo lo tiene bajo control, pero realmente su vida es un desorden completo. Y cuando está su vida en desorden, pues todo se centra en él. Es un egoísmo por todo, lo primero él, segundo él, tercero él y todo lo que sobre para él. Y eso hace pues necesariamente que se generen tantos conflictos al interior. Entonces empecemos a definir, Moni, sobre esas familias tóxicas. ¿Qué es ser una familia tóxica, Moni? Ya dije un elemento fundamental que es la no presencia de Dios. Sí, mira que cuando uno se pone a pensar lo que es una situación tóxica, o sea, yo consumo una sustancia tóxica, definitivamente es una forma como la persona poco a poco, por decirlo así, va envenenando su cuerpo y lo va destruyendo. Como dice Rafa, definitivamente la ausencia de Dios en las familias va generando unos determinados comportamientos que específicamente lo habla Gálatas 5 del 20 al 22 y que va destruyendo la familia y va generando unos patrones de comportamiento en los hijos que posteriormente van a reproducir en sus familias y así se empieza a hacer una cadena de destrucción familiar, de toxicidad familiar que va siendo, o sea que la última consecuencia de ello es la destrucción del grupo social. Por eso es que estamos viendo en este momento unas condiciones sociales que van cada día en deterioro. Como dice Gálatas 5 del 20 al 22 dice lo siguiente: aquellos que viven en pleitos, en enemistades, celos, iras, gritería, contiendas y disensiones no heredarán el reino de Dios. Ahí mismo ya empezamos a mirar cómo esa falta de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hace que nosotros definitivamente nos permitamos vivir situaciones que nos están lastimando. Nosotros deberíamos dejarnos regir por lo que dice Gálatas 5, versículo 25, que dice: los que andan en el Espíritu son guiados por el Espíritu. Entonces, la familia, en el momento en que dejó de buscar la enseñanza de Dios, lo que dice la palabra de Dios, cuando se entra a desconocer realmente toda la parte espiritual que viene por la formación de la palabra de Dios, definitivamente está sometiendo a su familia a una destrucción. Es un veneno. El mundo, las enseñanzas del mundo, es un veneno que está destruyendo la familia y particularmente todos lo hemos vivido de alguna manera. Por eso es que cuando a nosotros nos invitan a los grupos y a las charlas, siempre nos piden que por favor hablemos de las familias que están en proceso de separación, que son bastante las que han llegado, por ejemplo, a los seminarios que nosotros hacemos virtualmente, familias que están en pleitos, en contiendas constantemente, y sobre todo que están llevando una vida no adecuada frente a lo que la palabra nos lo pide. Y hay separación, hay uniones que no son las más adecuadas y eso hace que siempre haya unas dificultades muy serias. Entonces, con este preámbulo que hemos hecho ya tú cuando hablas de Gálatas y cuando hablas de Hebreos, pues necesariamente pues vamos a hablar un poco, a retomar un poco sobre esas toxicidades o esas familias que tienen tantas dificultades. Mi esposa decía algo muy particular, que ¿qué es un ambiente tóxico? Haz de cuenta que tú estás cerca a un volcán en erupción
lo que allí se siente es un aire tan enrarecido que no se puede respirar. Es como que día veía a aquellas personas que han subido hasta el Everest y ellos tienen que subir con mascarillas de oxígeno. Los primeros que subían, ellos subían así nomás, pero es el aire tan enrarecido y tan fuerte que ellos para andar unos pocos kilómetros se demoran horas enteras, unos pocos metros, porque no pueden casi caminar. Y el ambiente, porque hay falta de oxígeno, hace que ellos se cansen demasiado. E incluso algunos desertan y no pueden seguir y tienen que retirarse ya con situaciones severas. Incluso algunos han fallecido allí subiendo el Everest. Y así sucede con nosotros. Eso sucede en nuestras familias. Es como si estuviéramos al lado de un volcán a punto de hacer erupción y el olor es azufre, un olor demasiado fuerte, donde incluso ya se pierde la posibilidad de poder respirar. Hicieron una investigación muy fuerte en África, porque descubrieron a unas personas de una comunidad indígena o de una zona rural muy pequeña allí en África, y que vivían cerca de un lago, que ellos murieron en su gran mayoría. Inclusive murieron también no solamente las personas, sino también el ganado y todo lo que estaba alrededor de ese lago, y no se entendían por qué. Y bastantes kilómetros a la redonda. Entonces fue algo muy particular toda la muerte que hubo, y no entendían por qué, y sus cuerpos estaban quemados. Curioso, ¿no es cierto? Un ambiente. Entonces un investigador se puso a analizar qué es lo que estaba sucediendo, porque no podían encontrar la causa, y lo curioso fue que él se puso a mirar lo que estaba en el agua, porque no había nada, ni un mal olor, nada. Y curiosamente descubrió que el lago tenía una especie de ebullición, y el lago estaba sobre una base de CO2. Curiosamente, ese gas que estaba allí en el agua no era inoloro, no olía absolutamente a nada, no se veía, y lo que sí causaba era quemaba la piel. O sea que ese gas fue el que hizo que estas personas murieran. Y no solamente murieran las personas, sino también los animales que estaban alrededor. Inhalaron el CO2 y murieron. Incluso también existe la posibilidad de uno de esos lagos donde el subsuelo del lago está completamente lleno de CO2 y es una especie de bomba que no se sabe en qué momento pueda hacer pues su efecto letal. Eso sucede con las familias que tienen esas bombas allí a punto de explotar, o que están inhalando ese gas tóxico que se llama el CO2 familiar y emocional. Y eso hace que muchos realmente pierdan la vida, o sea que se suiciden, no solamente físicamente, literalmente suicidio, pierdan su vida, sino que también ellos se vayan del hogar, que es una forma de suicidio, dejen sus trabajos, ingresen a hacer cosas que son inadecuadas, empiezan a tener problemas de mujeres o de hombres, empiezan a ser infieles, y sobre todo que haya de pronto consumo de sustancias psicoactivas, y también lo que es una de las toxicidades más letales pero muy silenciosas, que se llama la pornografía dentro de la relación de pareja. Y eso hace que necesariamente pues se tengan allí esas muertes, y creo que con esto ilustramos claramente lo que es una familia tóxica. Sí, Rafa, mira que cuando nosotros vemos una situación de familia tóxica, básicamente inicia desde la misma situación de los padres, cuando por situaciones de su vida no solucionadas, no organizadas, no elaboradas, desafortunadamente entran con su familia en una situación de maltrato, de infidelidad, de desamor, malos modelamientos. En fin, son los padres los que en último empiezan a hacer una situación de toxicidad que desafortunadamente los niños van
van aprendiendo, van modelando y posteriormente son los que van a multiplicar. Entonces, una de las cosas que uno sí tendría que entrar a mirar es que los padres que tienen de pronto alguna dificultad que no ha solucionado, esos padres no pueden hacer de la excusa de que no tienen dinero, de que una situación difícil a nivel del trabajo, de que pronto sus dificultades de tipo sexual y demás, y empezar a desquitarse con sus propios hijos frente a sus problemas de depresiones, de estrés, de descuido, de abandono, de desinterés. Yo siento que son las cosas que los seres humanos, los adultos de la casa, tienen que ser muy responsables de empezar a revisar, porque el adulto, el que se une a otra persona con el fin de formar una familia, ya tiene una responsabilidad muy alta como para poder empezar a realmente a revisarse, a sanar, a restaurarse, a repararse, para que esos problemas que pudo haber traído definitivamente no los vaya a transmitir en su pareja y en sus hijos, porque ahí, o sea, ya está envenenando el corazón de sus hijos, está dañando su familia y está, o sea, hay una situación donde ya daña su mente, daña sus pensamientos, sus formas de reaccionar a los niños. Entonces, o sea, tenemos una responsabilidad muy grande como adultos cuando nos unimos a una pareja y vamos a concebir hijos. Es bien curioso, Moni, pero en ocasiones cuando tenemos esa toxicidad, generalmente siempre acusamos al otro que la tiene. O sea, cuando uno no es capaz de mirarse a sí mismo, porque uno tiene su mente. Pienso que es parte, o sea, como la culpa, ¿no? La culpa que la persona no es capaz de mirar, o sea, nos ha causado mucha dificultad aceptar las culpas, o sea, la responsabilidad frente a algunas situaciones que venimos mirando y es una de las costumbres que los seres humanos tenemos de culpabilizar al otro de los errores nuestros, ¿no? Y porque nuestra mente, como te estaba diciendo, nuestra mente está entenebrecida, Moni. Cuando uno ha tenido, como bien tú decías, ya como enfatizando un poco más de lo que tú hablas, cuando uno ha tenido esas situaciones tan difíciles en las familias, por ejemplo, se traen esas herencias de familias que han sido tan disfuncionales, herencias de, por ejemplo, de abortos, herencias de abandonos, herencias de ausencia de padres, herencias de maltratos, herencias de infidelidades constantes, de madresolterismo, herencias de, por ejemplo, homicidios. Esas herencias hacen que de una u otra forma también uno ya empiece a tener su vida de esa manera. Entonces uno no sabe con quién se está casando, si se está casando realmente con el que ama o se casó con el enemigo, porque a veces se da ese tipo de situaciones, porque las personas no se conocen en su plenitud y simplemente dicen estar enamoradas, pero cuando se enamoran creen que cuando se casan ya están muy bien y resulta que esas personas traen un legado, traen algo en sí tan complejo, tan difícil, que si ellos no empiezan a trabajarlo, pues van a hacer daño no solamente en su relación de pareja, sino que van a hacerle daño a sus hijos. Y tanto así que las parejas con muy pocos años, hasta con meses, hasta con días solamente de casados, pues ya están buscando la forma de separarse. Y hasta en los mismos hemos escuchado historias, incluso que hasta en el mismo proceso de matrimonio ni siquiera llega el hombre o llega la mujer allí a la iglesia porque se presentó tal vez otro hombre, o porque se sintió forzado o forzada, o porque estaba en embarazo posiblemente, y eso hace, o porque no se amaban, sino eso fue un desliz que tuvieron de pronto de una noche de copas, de pasión, y entonces se sintió que ella quedó en embarazo, entonces se casaron por eso, y eso hace que su familia empiece a construir su casa sobre la arena, y llega una pequeña situación y automáticamente se derrumba. Familias tóxicas, Moni, por ejemplo, para que empecemos como a hablar de este tipo de situaciones, ya hemos hablado de lo que son las herencias, Moni. Por ejemplo, cuando un hombre ha sido maltratado y no reconoce que realmente fue maltratado, pues ¿qué hace él? Necesariamente va a ser una persona muy maltratante, va a ser una persona que no va a saber brindar afecto a su esposa, a sus hijos, va a ser muy fría en su expresión de sentimientos y ellos no lo reconocen.
Entonces se dedican posiblemente a trabajar, posiblemente todo el tiempo a conseguir dinero, y creen que con suplir la parte financiera ya con eso están llenando ese vacío que ellos tienen, pero no reconocen que realmente en su pasado hubo esa ausencia de afecto. Y pues lógico que lo que uno recibe, pues de eso da. Tal cual uno fue educado, tal cual uno lo da. Incluso se llegan hasta extremos. Si alguien fue pobre, si alguien no tuvo recursos económicos, entonces empieza a trabajar de una manera tan desorbitante y tan tan desorganizada o tan centrada solamente en el conseguir el dinero y las cosas materiales, que se olvida de lo fundamental, y es dar el afecto y el amor. Eso por una parte. Lo otro, necesariamente cuando ha habido una situación de abandono afectivo, emocional en nuestra infancia, necesariamente pues eso hace que nosotros nos comportemos de una manera muy particular con nuestra familia. Esas ausencias hacen que de igual manera nosotros estemos realmente parapléjicos espiritualmente y emocionalmente, y le echamos la culpa en ocasiones a Dios por las situaciones que vivenciamos. Creemos que Dios no existe, porque Dios no nos dio los recursos económicos, porque Dios fue el que permitió que nos abusaran sexualmente, porque Dios fue el que hizo que mi papá se fuera o mi mamá se fuera con otra persona, porque hubo desintegración familiar. Le echamos la culpa a Dios, y pues obvio que vivimos con esa abandono completamente a nivel afectivo, y por tanto pues no creemos en el Señor. Cuando hemos sido, por ejemplo, educados de una manera muy dominante, nuestro papá, como trae tantas situaciones del pasado, nos fue muy fuerte con nosotros, como una vida castrense, una vida militar muy fuerte, una vida de trabajo donde el afecto no estaba, pues hace que tal vez nuestros padres, al ser así, pues también nos comportamos de esa manera, y queremos que todos se comporten así, que todo se rinda bajo nuestra perfecta y hermosa voluntad. Cuando ha habido un padre dominante, Moniquita, cuando ha habido un padre dominante en la vida de una persona, pues necesariamente hace que los hijos lleguen a tener temor, o lleguen a tener más adelante la misma dominancia, lleguen a ser de esas capataces así radicales que solamente se hace su santa y perfecta voluntad, y no saben llevar el amor, o no saben hacer realmente una relación de diálogo adecuada, y no saben expresar sus sentimientos, porque de esa forma fueron ellos educados, o sea, fueron literalmente, como se dice en psicología, castrados emocionalmente. ¿Sí ves? Castrados emocionalmente. Así se utiliza una palabra fuerte en psicología, porque realmente desde muy pequeños ese maltrato que se recibió, esa de pronto esa ausencia que no hubo cuando la mamá le tocó ser madre soltera, por ejemplo, pues lógico que eso va a afectar y va a llegar a una vida de toxicidad, donde los hijos no van a tener realmente respeto por las figuras de autoridad, y fácilmente se dejan llevar por otros amigos, van a llegar al consumo de droga, van a llegar incluso a la delincuencia, porque se permiten, porque no han tenido una figura de autoridad adecuada. El madresolterismo, Moni, nosotros hicimos un audio que me gustaría que ustedes los escucharan, ese audio que es sobre el madresolterismo, los efectos tanto significativos como los efectos de pronto contrarios que tiene el hecho de ser madre soltera, porque un madresolterismo, bien sea paterno o materno, pues necesariamente el hecho de que no se tenga una persona en el hogar, el hecho que es como si, yo siempre lo comparo como una mesa, que le falta una patica. Necesariamente la mesa se ve bien estructurada, pero en el momento en que uno se recuesta por el lado donde están las otras paticas, pues no ve el cambio, pero recuéstese por donde le falta la pata, pues lógico que la mesa se va a caer y todo lo que esté encima se cae, se derrumba, y eso generalmente pasa cuando hay una ausencia de padres o una ausencia de madre. Los hijos no van a ser educados de la misma manera. Hay excepciones, claro está, pero le toca hacer de las veces de mamá y papá a la mujer, y si no sabe llevar una vida
coherente en cuestión de exigencia, con un amor exigente, pues necesario, porque a veces lo llevas más a la exigencia que al amor, o a veces lo lleva mucho al amor y a la permisividad, pues hace que eso obvio que entre en dificultades, Moni. Pero sobre todo creo que lo más difícil es cuando no ha habido, por ejemplo, abusos sexuales, Moni. El abuso sexual, que ha sido un flagelo fuerte en toda la humanidad, sobre todo en nuestra América Latina. Abusos sexuales tanto a hombres como a mujeres. Eso hace que se viva en una fractura que decimos nosotros como psicólogos, una fractura emocional tan marcada, que hace que realmente las mamás o el papá no se sepa comportar. Vive en una emocionalidad tan variable que parece un yo-yo. Fácilmente entra en estados depresivos, fácilmente entra en estados agresivos, no sabe tomar decisiones. Si toma las decisiones, en algún momento son fuertes y en otros momentos son muy frágiles frente a esa toma de decisiones. Y el abuso sexual, como hay esa herida tan profunda a nivel emocional, hace que realmente no se sepa ser un buen padre o no se sepa ser una buena madre, incluso llegando a tener una doble vida. Si ves, una vida aparentemente muy centrada, pero realmente hay incluso problemas de lesbianismo, problemas de homosexualidad en la propia relación de pareja, o sea, una bisexualidad en la misma relación de pareja debido a esos abusos sexuales. Y el abuso sexual es un tema que llega realmente a afectar tanto la vida de una familia de una manera impresionante, Moni. Yo he tenido que atender personas ya con muchos años en la vida incluso religiosa, consagrados a Dios, y en la vida también matrimonial ya de muchos años, que no han sabido trabajar ese problema del abuso sexual, y eso marca su vida para que sus hijos sean agresivos, sean tal vez demasiado sumisos, entren a que les hagan bullying, porque esa mamá o ese papá que fue abusado sexualmente tiene unos sentimientos de culpa tan marcados en su vida, pero tan marcados, que definitivamente no les deja ser coherentes en su forma de llevar la autoridad. Llevan una autoridad con mucho sentimiento de culpa, y esa autoridad se vuelve demasiado ambigua, muy ambigua, y hace que necesariamente pues la familia sea disfuncional. Por ejemplo, cuando se ha tenido, y ese abuso lleva incluso hasta la promiscuidad sexual, tener bastantes relaciones sexuales, como alguien alguna vez me decía, yo lo que quería teniendo tantas relaciones sexuales después de haber sido abusada sexualmente era para burlarme de los hombres. Pero después se dio cuenta ella que quien se estaba burlando era el mal de ella misma, porque el sentimiento de culpa que le generó eso, el dolor que le causó a ella, una persona muy inocente, al hecho de llegar a sentir tanto dolor en su corazón, porque se sentía utilizada, porque en últimas el hombre lo que hacía era utilizarla a ella, y no ella al hombre, sino fue utilizada, y ella lo que estaba tratando de llenar un vacío emocional que no lo llenó de esa manera adecuada, y todavía con los años que tiene, pues con un sentimiento de culpa muy marcado, y tal vez entrando en una celotipia, o sea, un celo obsesivo por su esposo, posiblemente entrando en una obsesividad con sus hijos al no saber cómo encauzarlos frente a su parte de educación. Y eso marca, Moni, esas heridas emocionales. Cuando ha habido, por ejemplo, un papá maltratante, pero maltratante cuando uno ve que sus papás y sus mamás pelean como perros y gatos, cuando se maltratan físicamente, eso genera incluso en los hijos conductas que son esas manías maníaco-depresivos, ¿no? O esas tendencias de histeria, o se genera, por ejemplo, unos comportamientos como alguien me decía, Rafa, es que yo para irme a poder dormir yo veo como que tengo que pasar unas barreras, tengo que colocar los zapatos de una manera determinada, la camisa para poderme colocar me demoro muchísimo tiempo, en el baño me demoro mucho tiempo porque tengo una cantidad de rituales para poder hacer algo. Incluso he llegado a estar en clínicas psiquiátricas por la obsesividad y la compulsividad. ¿Debido a qué? A que el papá llegaba y maltrataba siempre en las noches y hacía mucho daño porque llegaba tomado y veía cómo su papá y su mamá se maltrataban. Y eso, pues, imagínate tú, con todo ese dolor que llega a una relación de pareja, llegas a tener hijos, pues obvio que va a hacer que su vida sea, en esa palabrita tan incómoda, sea muy
tóxica, o sea que no pueda realmente respirar un aire sano, un aire puro, un aire realmente cargado de paz, como lo dijimos al principio. Mira, Rafa, que dentro de lo que tú estás hablando en este momento, pues el Señor muestra que hay algo muy importante que se encuentra en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 y dice lo siguiente: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Pienso que una de las cosas más difíciles con los seres humanos es que nosotros vemos muchas situaciones para unirnos con una persona que son desde el conocimiento humano. O sea, la persona si tiene mucho trabajo, o sea, está ganando plata, si de pronto es que es muy lindo, es que habla muy bien, es que a lo mejor es profesional, o sea, toda la escogencia de la pareja se basa básicamente en cuestiones mundanas, pero desafortunadamente no se hace esa selección teniendo presente los principios cristianos. Mire que la palabra es muy clara en este punto donde dice: no se unan en yugo con personas que no creen, porque es que el tipo de pensamiento de una persona creyente es bien diferente al tipo de persona que no cree en el Señor. Una persona creyente tiene pensamientos de fe, tiene pensamientos positivos, tiene pensamientos muy diferentes a una persona que solamente se basa desde la lógica, que solamente ve las circunstancias, que ante un problema pues es lógico que va a presentar algunas deficiencias. Miremos que en Proverbios 12:18 nos está diciendo algo muy claro, y es que hay quienes hieren con sus palabras. Curiosamente, una persona que es no creyente es una persona que va a utilizar palabras irónicas en un momento de ira, va a decir insultos, va a tratarte muy mal, te va a lastimar en tu autoestima, y eso va a afectarte en tu relación, y eso cuando tú te ves disminuida como persona, en la autoestima, en tu apreciación por ti misma, que tú sientes que no vales nada, ahí se empiezan a generar unas situaciones donde tus mismas reacciones y tus mismas palabras empiezan a herir. La palabra del Señor en Génesis 2:24 dice muy claramente: por eso hay que tener mucho cuidado en la escogencia de la pareja, porque eso va a afectar la relación con tus hijos y con otras personas. Dice así Génesis en 2:24, dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Por eso, de alguna manera, yo tengo que darme cuenta qué es lo que voy a dejar cuando yo me uno a una persona no creyente. ¿En qué voy a empezar a cambiar? Porque muchísimas veces, y conozco personas que siendo creyentes se casaron con personas incrédulas. Específicamente el caso de una pareja donde la señora era la creyente, el señor no era creyente, y particularmente con el paso de los años, la venida de los hijos, pues hay momentos en que cuando uno apenas es primerizo con los niños y todo esto, pues empiezan a generar determinadas diferencias, sobre todo cuando la persona no creyente no tiene fe y empieza a hacer unos comentarios, a dejar a la persona, si de pronto la persona no tenía costumbres, porque los dos son diferentes, tienen costumbres diferentes de formación, entonces no se encontraba esta señora con el apoyo de su esposo. En fin,
Y llegó en el momento determinado de todo el trayecto de su formación, de la formación de sus hijos, que ella olvidó principios espirituales, que ella entró a decir groserías, que ella entró a ser una persona amargada, y toda esa formación se perdió precisamente porque no tenía esa unión con la otra persona en el plano de su fe. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros nos demos cuenta con quién nos vamos a unir, porque mire, o sea, siendo una persona bien, terminó siendo tóxica para sus hijos, en cuanto que ya decía groserías, en cuanto que ya vivía amargada, en cuanto que ya era una persona que no tenía fe, hablaba mal, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta realmente con quién nos estamos uniendo en la relación. Listo, ya nos unimos en la relación, pues tenemos que hacer un ejercicio bastante significativo, o sea, requiere nuestro esfuerzo importante para realmente nosotros traer a nuestra pareja a la fe, a la creencia en el Señor, para que podamos levantar y quitar la toxicidad de nuestra familia, porque nosotros nos hemos podido dar cuenta que en la medida en que nosotros no tenemos nuestra fe, nos aislamos de Dios, nosotros empezamos a ver consecuencias en nuestros hijos, porque nuestros hijos empiezan a tener problemas, siendo agresivos, cogiendo las propiedades de otros, de pronto cogiendo vicios, de pronto, o sea, empiezan a ver dificultades en nuestros hijos cuando nosotros nos aislamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Mira, si nos ponemos a leer Malaquías capítulo 2 del 10 en adelante, me gustaría que ustedes estuvieran pendientes. Malaquías 2 del 10 en adelante habla precisamente de Judá, de Israel, y cómo ahí lo que tú estás haciendo mención, Moni, de cómo hay parejas que se han involucrado con personas que no son, porque tienen yugo desigual, o sea, porque tienen una creencia diferente, porque hay otros que le creen más al dinero, le creen mucho más al conocimiento y no creen realmente en Dios. Y en la Biblia aparecen testimonios sorprendentes como el de Acab, el rey Acab, y Jezabel. Recordemos que es la época del profeta Elías, y es tan tremendo Jezabel que inclusive Juan allí en Apocalipsis habla que tengamos cuidado con esa mujer que dice ser Jezabel, que es una mujer que nos hace que nosotros perdamos nuestro ministerio, perdamos nuestro horizonte, perdamos nuestra razón de ser, porque ella siempre va a tratar de acabar a los profetas. Cuando hablamos de profeta no quiere decir a los sacerdotes, eso es una forma de profecía. Los profetas son también los sacerdotes de la casa, los hombres. Esa Jezabel, que es un espíritu que se llama Jezabel, y recordando lo que pasó con Acab, un hombre rey de Israel, que fue uno de los reyes más malos que había allí en Israel. ¿Y por qué? Porque se involucró con una mujer pagana, una mujer tal vez muy hermosa pero pagana, que lo que hizo fue desviarlo completamente, incluso cometió homicidios en el nombre, tratando de honrar a su esposo para que su esposo pudiera tener mucha fama y mucho poder. Incluso a Nabot le quitó la vida Jezabel para tratar de conseguir un viñedo para su esposo, y también persiguió tanto al profeta Elías, que Elías entra en mucho temor y mucho miedo y se va hacia el desierto, y el Señor lo levanta a través de un ángel que le da de comer pan y le da a tomar agua para que se despierte y realmente este profeta sea el profeta que conocemos, que inclusive en la transfiguración se le hace presente a mi Jesús, también con Moisés. Entonces, un yugo desigual es cuando nos involucramos con una persona que no es. Inclusive es tan duro lo que le pasa a Acab y le pasa a Jezabel, que Jezabel muere
desde un segundo piso de una casa. Ella muere al caerse desde allí. Y lo que dice es fuerte, que hasta los perros lamerán su sangre. Dice la palabra, eso es fuertísimo. Y que acá va a morir también en el campo. O sea, lo que le pasa es tremendo. Y eso, por ejemplo, mira el yugo desigual de Sansón con Dalila, siendo un rey, en ese momento no eran los reyes, eran los jueces, era un juez, porque en ese momento no habían reyes. Y Sansón, como Dalila, por ejemplo, le quita, llamémoslo así, la primogenitura, o sea, que Dios le da, el poder que Dios le da, la autoridad que Dios le da, si ves, se la quita, porque ella lo único que quería era engañarlo. Y hay personas que solamente están pensando en sí mismos. De verdad, nuestra pareja solamente piensa en función de sí mismos y nos está quitando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nos la quitan. Mira otro pasaje bíblico, el más conocido, el del rey David, cuando él simplemente por un momento de placer, él no se va a la guerra por quedarse allí en su palacio haciendo pereza. Y entonces él sale a su azotea y ve a Betsabé que se está bañando, y en ese momento pues la manda a llevar a su palacio, tiene relaciones sexuales y es una mujer casada. Y lo curioso es que él manda a matar a su esposo porque su esposo es demasiado fiel a él, Urías el hitita, ¿sí ves? Y lo manda a matar, y al mandarlo a matar pues él llega con una situación muy dura, porque llega el profeta y le dice algo muy fuerte. Y quiero que escuchen eso, lo que le dijo el profeta. Llega el profeta Natán y le dice lo siguiente. Le dice, mi rey, necesito que me orientes en una situación que tengo de una persona, que él tenía unas ovejas muy hermosas allí en su corral, y de pronto él vio a otra oveja de otro corral y fue capaz de quitarle la vida al dueño de ese corral, al dueño de esa oveja, para quedarse con su ovejita. ¿Usted qué cree que tenemos que hacer con esa persona? Y él dijo, no merece compasión y tiene que morir. Y entonces el profeta le dijo, esa persona eres tú. O sea que él se asustó mucho. ¿Saben qué pasó con los hijos de David? Los hijos, imagínense que incluso una de sus hijas fue abusada sexualmente. ¿Por quién? Por su propio hermano. Y hubo tanta maldición en la vida de ellos que inclusive uno de los reyes el rey más sabio que ha existido en la tierra, y el rey Salomón, él incluso se juntó con la reina de Saba, que no era de su estirpe y no era judía, y hubo muchas maldiciones a través de allí. Entonces fíjate lo que da cuando uno se hace, cuando uno se junta, se relaciona con alguien que no está en la misma línea nuestra. Eso hace que nuestras familias sean tóxicas. Cuando empezamos realmente a hacer un yugo desigual, una relación inadecuada, una simplemente relación por el hecho de no sentirnos solos, por no sentirnos que vamos a quedarnos, por ejemplo, sin una pareja en nuestras vidas, y nos juntamos con cualquier persona que de pronto aparezca y hace que nuestras vidas empiecen a tener demasiadas dificultades, Moni. Y hay otras historias más también en la Biblia que hacen parte de esas relaciones inadecuadas a nivel de pareja, donde por ejemplo tenemos el caso ya en el Nuevo Testamento de lo que fue Zafira y su esposo, de cómo Ananías, de cómo ellos por ejemplo no cumplieron con el pacto que tenían de ofrendar a la iglesia, porque ellos se comprometieron. Es que Dios mío, no debe ser tan cuidadoso con las cosas del Señor, pero tan celoso y cuidadoso, sino que el Señor de verdad nos mira con mucha misericordia y mucha compasión. Por eso tú estás escuchando este audio, porque realmente está diciendo, Dios mío, entonces ¿quién se salvará? Le dijeron los judíos a Jesús. Dijo, mi Jesús, para Dios nada es imposible. Pero si estás escuchando este audio es para que nosotros tomemos el camino que debe ser, porque la palabra nos debe confrontar en nuestras vidas, nos tiene que mover a nosotros para realmente llegar otra vez al camino del Señor. O sea que hay muchas cosas que nos llevan a ser tóxicos. Ya hablamos de cómo tenemos esas heridas emocionales, la ausencia de Dios en nuestras vidas, de cómo los abusos sexuales, el hecho mismo de tener esos sentimientos de culpa. Hablamos incluso de los yugos desiguales y otras cosas más que hemos hablado con respecto a esas situaciones que llevan a que nosotros tengamos una vida completamente marcada por el odio, marcada por el resentimiento, la amargura, donde creemos que el amor de Dios no existe. Y lo hemos dejado de lado.
Sí, y ese sentimiento como de desamor hace que nosotros también nuestras relaciones no están marcadas por el amor, y desafortunadamente pues nuestros hijos también van generando una sensación de soledad, de abandono. Uno puede ver claramente en nuestros jóvenes en el momento actual como esa soledad que están experimentando es porque cada uno vive en su mundo. Yo les digo a veces a las familias con quien yo trabajo, les digo, es que ustedes son una familia, pero la realidad son una partida de desconocidos debajo del mismo techo. Y es la realidad, o sea, cada uno vive como en su mundo, cada uno vive aislado, cada uno vive su historia, y unas historias tremendas, donde cada uno quisiera tener, porque esa es una constante, quisiera tener una compañía, pero como que nos generamos miedos unos a otros, y entonces nos da miedo relacionarnos porque de pronto pueda suceder alguna reacción que nos lastime. Y eso yo creo que ese es el mayor veneno, el veneno donde todos queremos ser amados, pero realmente nadie se arriesga a acercarse porque fue el ejemplo y fue lo que transmitieron los padres. Los padres se han vuelto tan allá en su trabajo, tan allá en su celular, tan allá en su internet, tan allá en sus mundos, en su vida de pornografía, en su vida de vicios, porque también los padres tienen vicios, en su vida de chisme, en su vida de vivir trabajando todo el tiempo, porque tal trabajo también se vuelve adicción o la forma de escapar de problemas, que se han olvidado realmente de compartir, de vivir momentos especiales con sus hijos, de poderlos amar, de poder decir perdóname porque también he fallado. O sea, ¿quién dijo que los padres éramos perfectos? No, los padres no somos perfectos. Yo creo que ningún ser humano es perfecto, que sí nos toca buscar la perfección porque así lo dice la palabra. Sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfecto, ser santos como vuestro Padre de los cielos es santo. O sea, nos toca buscar la perfección, nos toca buscar la santidad. O sea, quiere decir que en ese proceso estamos, o sea, no somos perfectos, y precisamente al no ser perfectos vamos a cometer muchísimos errores. No hay una escuela, pues yo no tengo conocimiento de una escuela que nos enseñe a ser padres, que nos diga que estamos fallando, que definitivamente nos diga no hagan esto porque están mal. Si nuestros mismos padres también cometieron muchas fallas y a veces nosotros mismos entramos en juicios, en críticas hacia ellos, y eso, o sea, quiere decir que hay situaciones que nosotros aprendimos mal, y si nosotros aprendimos cosas malas, pues es lógico que vamos a transmitirlas. El asunto es que seamos tan responsables, que es parte de esa responsabilidad de podernos revisar, pero a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor nos enseña, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Él nos deja un manual de vida espectacular que está en la Biblia, y ahí es donde nosotros tenemos que confrontarnos frente a tantos errores que hemos cometido para poderlos corregir y poder ser mejores seres humanos. De tal manera que al ser un mejor ser humano podamos ser mejores padres y madres, poder enseñar a nuestros hijos a corregir los errores que posiblemente nosotros cometimos, pero para que ellos no tengan la misma historia o se repitan los mismos errores en ellos, y así la maldición se transmita de una generación a otra, ¿no? Que ellos tengan la oportunidad de romper con esas maldiciones. Si uno se pone realmente en el ejercicio diario de orar, estudiar la palabra y realmente confrontarse con base en la palabra, uno tiene muchísimo tema que trabajar para poder sanar muchas cosas. Si tienes 10 años de vida, te aseguro que tienes 10 años que tienes que sanar cosas. Si tú tienes 30 años que tienes que revisar, porque fueron todos los días, porque es que la misma palabra nos dice, todos los días nosotros cometemos un pecado. Y si nosotros todos los días estamos haciendo eso, imagínese, multiplique los 35 por los 365 del año, y por los 35 años, imagine todos los pecados que hay todavía hay por sanar. Entonces hay que trabajar,
Hay que meternos en el plano espiritual realmente para que el Señor nos transforme. Él quiere de nosotros perfección, pues eso implica disciplina, eso implica un trabajo fuerte para quitar esa toxicidad que el mundo ha puesto en nuestro corazón. Me ponía a observar las noticias en estos tiempos que están tan difíciles a nivel de la naturaleza y todo, y como les comentaba en otras charlas anteriores, yo decía, la naturaleza está reclamando la acción de los hijos de Dios. Y si la naturaleza está reclamando esa acción de los hijos de Dios, miremos qué está sucediendo en la naturaleza. Están pasando muchas cosas. Significa que los hijos de Dios no están actuando como hijos de Dios. Y al contrario, nuestra naturaleza se está destruyendo. O sea, miremos cuánto pecado realmente hay en nuestro planeta. Si el Señor mira y nos ha dicho que Él quiere o pretende que nosotros seamos unos con Dios, y Dios es todo, o sea, nuestra naturaleza es parte de nosotros también, o sea, nosotros deberíamos ser una unidad completa, una unidad perfecta, que realmente amáramos absolutamente todo. Este planeta nos la dio Dios precisamente, pero somos tóxicos hasta para con la naturaleza. Vemos una planta y ni siquiera la cuidamos, al contrario, la destruimos. O vamos a un bosque y hacemos quemas, ni siquiera, contaminamos las aguas, contaminamos el aire. Somos tóxicos, estamos siendo tóxicos cada vez que nosotros no estamos cerca de Dios, no estamos en la presencia de Dios, somos tóxicos. Entonces, si eso lo hacemos con la naturaleza que lo único que hace es servirnos, imagínense cuánto estamos haciendo tóxicos con nuestros hijos, con nuestras palabras, con nuestras emociones, con los silencios, con la indiferencia, con los castigos exagerados, porque tenemos ira y en vez de hacer una corrección correcta, definitivamente hacemos un maltrato excesivo. Entonces, somos tóxicos en muchas cosas, y en la medida en que no nos confrontemos con la palabra de Dios, que es la que nos puede cambiar y transformar, que puede volver ese desamor en amor, que puede volver esa incredulidad en fe, que puede volver esa gritería en una forma correcta de hablar, que puede quitar esa maldad por una bondad, que puede quitar todo lo malo para que realmente seamos esos hijos de Dios. Si nosotros no nos confrontamos con esa palabra de Dios todos los días, en vez de estar peleando con el vecino, en vez de estar peleando con el esposo, con los hijos, en el trabajo, hablando mal, criticando, si nosotros no nos metemos un poco más en esa presencia de Dios y nos sumergimos en su palabra, definitivamente no vamos a quitarnos la toxicidad que tenemos y que el mundo ha puesto por el veneno del pecado. Porque es que el mundo nos ha puesto el veneno del pecado, nos fascinan las cosas que generan placer, pero un placer de tal manera que nos cierra nuestros sentidos espirituales y lo que hace es contaminarnos mucho más. Entonces debemos ser exigentes, o sea, ser radicales, realmente pensar en el daño especialmente que le estamos haciendo a nuestras familias, a nuestros hijos. Yo me pongo a mirar y yo digo, gracias a Dios, mis hijos no son excelentes, tienen errores. Creo que con Rafa cometimos muchos errores en la formación de ellos, pero la misericordia de Dios ha permitido que ellos vayan corrigiendo, así como nosotros hemos podido ir corrigiendo. Ellos han podido ir corrigiendo situaciones y formas de acción, de actuar y demás. Pero si nosotros no hubiéramos, o sea, cuando nosotros miramos ese pasado que nosotros tuvimos frente a la presencia del Señor, nosotros nos damos cuenta todo el daño que le generamos.
A veces la forma como hablábamos, uno a veces todavía, de vez en cuando uno las ve y uno duele porque es la imagen de nosotros. O sea, si tú estás peleando con tus hijos, mira muchas cosas que tú le transmitiste, mira muchos mensajes que le mandaste. Cuando tú le enseñabas, cuando tú le decías a tu hijo, no, dile al vecino, no estoy, di que no estoy, tal cosa en el teléfono, y tu hijo te dice mentiras, pues, ¿por qué te quejas si tú le enseñaste a mentir? Tú le pediste que mintiera. Si tú gritabas como un desaborado en tu casa cuando estabas de mal genio, entonces, ¿de qué te vas a quejar si cuando él está de mal genio te va a gritar? Porque tú fuiste la primera persona que lo irrespetaste. Tú pensaste que él era sordo, pues él te está hablando como si tú fueras una sorda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde tú empiezas a mirar todas las cosas. Me dicen mamás, pero yo nunca le enseñé a mi hija a robar. ¿De verdad nunca le enseñaste a robar? Y cuando te quedaste con ese lápiz del trabajo que no le enseñaste a robar, o cuando te traías algo de algún lado así fuera minúsculo, ¿es que acaso eso no se llama un robo? Si no te lo regalaron, fue un robo. Entonces hay cosas que uno a veces ni se da cuenta del mensaje que le da a los hijos. Uno cree que irse uno a tomar una noche y llegar borracho al otro día, no, eso no hay problema. ¿Por qué? Yo no soy vicioso. ¿Tu niño qué observó? ¿Qué mensaje recibió tu niño? Y si tú estabas borracho y para colmo de males en esa borrachera lo trataste mal o lo que sea, ¿tú qué entendiste? ¿O qué mensaje le diste a ese niño? Lo menospreciaste estando borracho. Entonces, ¿qué necesita tu niño? Pues volverse igual y tratarte mal y menospreciarte, porque tú lo insultaste, porque tú lo menospreciaste. O sea, hay tantas cosas que son tóxicas en la familia y que no nos estamos dando cuenta. Son cantidad. Nomás mirando otro pasaje bíblico que se encuentra donde dice que, precisamente Génesis, o sea, si tú te casas con tu esposo y se quedan viviendo en la casa de la suegra, con la suegra, y no se llevan bien la suegra y la nuera, por ejemplo, y empiezan las peleas, ¿cuál es el mensaje para los hijos? O al contrario, si es el muchacho con la suegra, entonces imagínese cómo es la situación, y la palabra es clara. O sea, la idea es que tú dejarás a tu papá y a tu mamá y te unirás a tu esposo y te irás, punto, no hay más. No, y aquí en Colombia hay un refrán: el que se casa quiere casa y costal para la plaza. Así es un refrán aquí en Colombia, y la realidad es eso. O sea, hay que separarse de los padres. ¿Por qué? Por esas relaciones que se vuelven tóxicas. Entonces, ¿qué aprenden los hijos? En ese caso, los nietos. O deciden por los abuelos o deciden por los papás, y termina todo el mundo siendo desautorizado, porque pedirle a un niño que escoja entre el abuelo o que escoja entre el papá, es difícil para un niño escoger eso, sino más en el momento de la separación. ¿Con quién te quieres ir? ¿Con tu mamá o con tu papá? ¿Qué hace el niño? Entra en un choque, en una crisis fuertísima, y es un veneno terrible para ese niño que tarde que temprano va a sacarlo con algún tipo de comportamiento inadecuado, y que después dicen, ay, pero mi hijo, ¿por qué comete estos errores? No, es que mi hijo se me salió de las manos, pero las consecuencias son esas, con base en las causas que somos nosotros. Bueno, Moniquita, creo que ha sido muy explícita frente a las situaciones que se han venido dando en las relaciones tóxicas en la familia. Pero entonces, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo con ese hijo? ¿Qué hago yo con ese esposo? ¿Qué hago yo con esa esposa? ¿Qué hago yo si estoy sola? ¿Qué hago yo con ese país que está vuelto nada, Moni? ¿Qué hago yo con tantas circunstancias que están en la vida? Y para eso voy a colocarles ejemplos, porque uno a veces piensa que eso no me toca a mí,
y que yo definitivamente no puedo cambiar las circunstancias de mi casa. Pues resulta que sí, porque si tú estás escuchando este diálogo, es porque el Señor te está llamando a decir: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y por tanto tenemos que empezar realmente a vivir felices, ser diferentes, empezar a marcar diferencia en una familia que es tóxica, en una familia que tal vez yo indirecta o directamente causé e hice que fuera así, que tal vez yo fui el ratoncito de laboratorio, que tal vez yo fui de pronto a esa persona que utilizaron para que llegara a ese ambiente. Pero si tú estás en este momento, por eso si tú estás en este momento escuchando este audio, es porque tú eres el que debe cambiar. Eres tú. Porque es que siempre estamos pensando que la otra persona que debe cambiar. No, cambia tú, por Dios. Empieza a darte el espacio que tú necesitas a nivel espiritual y quítate esa botella de CO2, quítate ese tanque de CO2 que tienes a tu lado, que se llama esposo, que se llama esposa, que se llama hijo, que se llama suegra, suegro, que se llama a nivel financiero. Quítatelo, por Dios, que eso te está haciendo que realmente no tengas la paz en el espíritu. Y al quitarte tú ese tanque, realmente ahora colócate el verdadero tanque y empieza a tomar aire limpio, puro, que es ese oxígeno puro que lo proporciona el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Tenemos que empezar a respirar aires mucho más renovadores. Y el tanque y esos aires renovadores, pues lógico que casi siempre uno va al Amazonas, uno va a sitios donde hay parques, donde están árboles, o sea, curiosamente sitios donde hay paz, porque no se va a encontrar en un basurero un tanque de oxígeno. O si no, uno tiene que pedir un tanque de oxígeno artificial. Y esos tanques de oxígeno artificiales no me van a ayudar a mí a crecer espiritualmente. Y a veces recurrimos a esos tanques de oxígeno artificiales y son simplemente cuestiones temporales. Y qué mejor cuando uno es capaz de respirar un ambiente diferente. Esta historia la he contado en otros testimonios y me parece importante retomarla ahora. Y realmente era un muchacho que vivía en un ambiente extremadamente tóxico, y es de la vida real. Un muchacho que tenía demasiadas dificultades con su mamá. Y no es tanto que tenga que cambiar mi hijo, que tenga que cambiar mi esposa, que tenga que cambiar mi esposo. No, el que debe cambiar soy yo. Porque es que siempre queremos que los demás cambien. Siempre. Queremos que si el otro cambia, yo ya voy a ser feliz. Que si mi hijo, mi hija cambia, que si mi esposo, mi esposa cambia, yo ya voy a ser feliz. Y resulta que quien debe cambiar soy yo. O sea que si tú estás escuchando este audio es para que tú cambies, porque el que debe cambiar soy yo. Y esta historia me fascinó. Les voy a contar 2 historias muy lindas, 3 historias con la mía. Hay la ñapa, decimos aquí en Colombia, la ñapa. Entonces la primera es de un muchacho que él era futbolista profesional aquí en Colombia y él tenía muchas dificultades con su preciosa mamá. Tenían muchos problemas. Él desde temprano salía muy temprano para no verse la cara ni con sus hermanos ni con ella. Y se iba a trabajar. Llegaba bien tarde de la noche para no tener que encontrarse con nadie. Se encerraba en su cuarto y su cuarto era su mundo. A veces tenía mucha depresión, él andaba con su mundo plenamente. Entonces él empieza a conocer del Señor, Dios le transforma su vida. Y él toma una decisión muy linda guiada por el Espíritu Santo de al menos empezar a asumir una actitud pequeña, porque es que para poder cambiar no tienes que cambiar, decir ya absolutamente voy a cambiar a partir de ahora, no, es que se puede cambiar con cosas muy pequeñas, pero que seas tú constante en ese cambio, constante, perseverante, y te vas a dar cuenta que tarde que temprano eso va a tener su efecto. A pesar de que tú no lo veas, porque a veces queremos ver ese milagro automáticamente con nuestros sentidos humanos y no con nuestros sentidos espirituales. Y este muchacho entonces comprendió ese valor y empezó a hacer algo diferente, complicado pero diferente. En las mañanas cuando él se iba a trabajar, ya se esperaba un momentico más y no salía corriendo, sino que él esperaba que su mamá saliera a hacer aseo, porque siempre hacía aseo todas las mañanas. Y cuando ella salía a hacer aseo, él le dio un beso en la mejilla. Y la respuesta de la mamá fue tremenda. La mamá se limpió la cara, lo ofendió, le dijo una grosería, una palabra fuerte y salió corriendo.
O sea, se fue, le volteó la cara. El hijo agachó la cabeza. ¿Y saben qué hizo el hijo? Porque él ya había cambiado su naturaleza. Cambió su naturaleza. Como ya le había sentido el cambio que había dado, entonces él agachó la cabeza y se sonrió. No le respondió como siempre respondía con 3 piedras en la mano, sino que él agachó la cabeza y él dijo: ya estás actuando, papá Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ya se dio cuenta que la otra persona reaccionó con base en su comportamiento. O sea que él ya se salió de su zona de confort. O sea que al salirse de la zona de confort, pues lógico que va a recibir críticas, rechazos, palabras maldicientes, ironías. Eso es lo que va a recibir, pero eso quiere decir que estás actuando bien. Como dijo el Papa Francisco, hay que hacer lío, levantar tierra, levantar polvo, porque en la medida que levantamos polvo nos estamos dando cuenta que estamos caminando, que estamos dejando huella. Entonces él al otro día igual, su mamá reaccionaba peor antes, su mamá inclusive no salía ya a hacer aseo hasta que él saliera. Bendito sea mi Dios. Pero él persistía y orando: el Señor, dame fuerzas para que yo no desfallezca ante esta tarea que estoy haciendo para el cambio de mi familia. Porque el que debe cambiar soy yo, papá Dios. Porque a veces siento desfallecer, porque a veces me dejo llevar por esa situación de mi mamá, porque a veces siento que no soy amado, que no soy querido, y realmente me estoy dando cuenta que quien debe cambiar soy yo. Permíteme amar a mi mamá y ámala tú a través de mí, porque yo no puedo. Qué hermosa oración. Y él persistía y persistía y persistía. Tanto va el cántaro del agua que hasta que por fin se rompe. Y una mañana él salió corriendo, su mamá estaba haciendo aseo, y qué sorprendente, porque en ese momento él se le olvidó darle el beso a su mamá, y de pronto su mamá le gritó y le dijo: oye mijo, ¿para dónde va? Dijo: pues a trabajar, mamá. Dijo como que se le olvidó algo, ¿verdad? Y ese muchacho se devolvió con una alegría tan profunda y lloró. Yo me acuerdo tanto que él nos contaba esa historia tan linda, y él lloró y le dijo: mamá, hoy no te voy a dar un beso, hoy te voy a dar un abrazo grande y te voy a llenar de muchos besos, porque te amo y siento en mi corazón el decírtelo. Su mamá empezó a llorar. Empezó a llorar, y ese corazón de su mamá maltratado, un corazón que fue humillado, un corazón vituperado por tanta gente, que se sentía la culpable de todo, un corazón lleno de toxicidad, fue renovado su aire por el comportamiento y transformación de su hijo cuando conoció al Señor. Y a partir de allí fue real, la familia empezó poquito a poco a cambiar la actitud. Ya hablaban más en comunidad, ya se sentaban a la mesa a tomar un alimento. Empezaron a cambiar, porque se empezaron a dar los hábitos espirituales más bonitos. Esa es una historia que a mí personalmente me llamó mucho la atención. Esta segunda historia también me parece muy linda y hace parte también de la actitud que uno debe asumir. Cuando uno empieza realmente a que su familia, cuando uno se da cuenta que el tóxico soy yo y que el que debe cambiar soy yo. Y me fascinó tanto. Yo recuerdo mucho que estábamos con Mónica aquí en un barrio de Bogotá, y entonces resulta que uno de los anfitriones donde fuimos a esa casa, que era de parejas, en la iglesia nos convocaron a nivel de la comunidad de parejas, y entonces él nos contó una historia donde él llegó de mal genio, llegó estresado, llegó con muchos conflictos en su casa, y cuando él entró, dejó el carro allí parqueado, entró, y cuando entró, él entró tan de mal humor que contestó muy feo, y toda su familia quedó sorprendida, y él se dio cuenta del error que había cometido, y él, ¿qué hizo? Se devolvió, golpeó la puerta, abrió la puerta, y cuando abre la puerta dijo: qué pena, me equivoqué de casa inicialmente, ahora sé que llegué a mi casa verdadera, y cambió su actitud. Son comportamientos que uno debe cambiar. Les confieso, ahora viene la tercera historia, que es la mía. Mi temperamento es muy fuerte, muy fuerte. Vengo de una familia donde mi papá muy sumiso, maltratante y maltratado, porque fue muy maltratado.
y vengo de una familia donde mi mamá fue educada como la número uno en su casa porque era la mayor, y mi abuelito la trató como un varón prácticamente porque era su hija consentida. Ella era que manejaba muchas finanzas, manejaba los caballos allí porque vivían en el campo. Montaba caballo al lado de mi abuelo haciendo negocios. O sea, mi mamá fue muy dominante. Y eso hizo que esa combinación hizo en mí una bomba explosiva. El hijo mayor, el consentido, el mimado. Y mi temperamento muy fuerte, muy fuerte. Pero de algo yo estoy convencido y les digo en el nombre de Dios, no dejo de tener dificultades en mi casa con mi esposa, lo reconozco públicamente. A veces tenemos dificultades muy fuertes, pero yo he aprendido y se los digo que yo, por ejemplo, cada vez que voy a hacer alguna vuelta al centro de la ciudad o tengo que ir a hacer algo que tengo que hacer, generalmente me gusta irme con mi hija. Y cuando obvio que yo maltrato, porque aún con mi actitud sigo maltratando, yo recapacito y le digo, mi amor, perdóname. De verdad he aprendido a eso porque antes duraba, Moniquita, ¿cuánto me demoraba? A veces durábamos semanas enteras, meses sin hablar, meses. Y ahorita lo máximo que duramos, se los aseguro que duramos 2 días y eso ya nos está haciendo nuestro estómago y nuestra cara nos está haciendo gestos porque no aguantamos. De verdad no aguantamos ya. O sea, yo no aguanto estar mal con mi esposita linda, no aguanto estar mal con mi hija, porque ya no hace parte de mi naturaleza, a pesar de que, como dice Pablo, cuando quiero hacer lo bueno resulta haciendo lo malo. Quítame esa espina, que hay algo que me hiere en mí, pero realmente dijo mi Jesús, te sobra mi gracia, le dijo mi Padre Dios, ¿no es cierto? A través de la palabra que él escuchó, te sobra mi gracia. Eso quiere decir que a pesar de las dificultades que nosotros tengamos, cuando nosotros empezamos a crecer en el amor del Señor, Dios empieza a operar en nuestras vidas, pero el que debe cambiar soy yo. Quien debe cambiar soy yo, Moniquita. Sí, mira que, o sea, yo sé que es un ejercicio bastante fuerte. Uno desearía es que el otro cambie. Pienso que cuando empezamos a conocer del Señor, realmente uno esperaba, uno iba a la iglesia y uno tenía ahí al lado a Rafael. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Empezaban la prédica, cuando resulta que uno era como, escuche, eso es para usted, mire, está diciéndole a usted. Realmente la palabra de Dios, a la primera persona que debe tocar es a uno. O sea, uno es el primero que tiene que verse con relación a la palabra de Dios, no el vecino. Yo no soy el juez de nadie y esa es una realidad. El único juez es Jesús. Por tal razón, si la palabra te empieza a movilizar en algún sentimiento, es porque esa palabra es para uno y es personal. Y yo no tengo que entrar a decirle al otro si es la conciencia del otro o no. Eso es cuestión de él. Entonces, en este proceso es tremendamente importante que uno se vaya dando cuenta de que toda palabra de Dios es para uno, personal. Si la palabra de Dios no te llega al corazón y tú quieres con esa palabra de Dios, porque a los otros les va a servir mucho, es una palabra de Dios que no va a tener un efecto importante en los demás, porque a la primera persona que debió cambiarte es a ti. Y Dios es así como le devuelve a uno la autoridad frente al mundo y frente a lo que uno tiene que corregir en los hijos. Entonces, aquí en este proceso, a veces lleva tiempo según lo que tú te demores en reconocer y en permitirte cambiar cosas de tu vida. Pero el proceso empieza primero por uno. Empieza uno a cambiar y ya empiezan las circunstancias o las personas alrededor nuestro a cambiar. Es muy importante eso. Entonces, en este proceso de dejar de ser tóxicos, la primera persona que tiene que trabajar para dejar de ser tóxico es uno. Ser conscientes de que tenemos heridas.
Hay que hacer un pacto con Dios realmente, de ponernos en ese proceso de sanar heridas, de sanar las heridas que le hemos hecho a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Definitivamente de generarnos una disciplina para estar siempre aprendiendo de lo que la palabra de Dios nos enseña y seguir transformándonos. Acordémonos que no somos producto terminado. Nosotros todo el tiempo estamos en construcción, y precisamente como estamos en construcción todo el tiempo, por más de que leas una palabra y dentro de un mes vuelvas a leer la misma palabra, esa palabra que tiene la gracia del Espíritu Santo, que tiene el poder de Dios, definitivamente te traerá una nueva enseñanza de transformación en tu vida. Ese es el milagro, esa es la maravilla que tiene el estudio de la palabra de Dios, porque nos va a transformar. Posterior a ello, haciendo ese pacto de nosotros sanar nuestros propios corazones y de sanar las heridas y reparar las heridas, el daño que le hemos causado a los demás, habrían como unos tips para nosotros vivir en la familia sin ser y sin convertirnos en personas tóxicas. Por ejemplo, Rafa, ¿tú qué nos puedes decir frente a lo que es la empatía? La empatía es cuando yo empiezo a generar un comportamiento hacia los demás de amor. Empiezo a ser caritativo, bondadoso, porque a nosotros siempre nos están mirando, siempre. Y si lo que yo hago, tarde que temprano los demás van a imitarlo. Tarde que temprano, cuando lo hago desde lo bueno, porque también desde lo que lo hago desde lo malo también nos imitan, sobre todo cuando somos padres. Tarde que temprano nos van a ver. Por ejemplo, un ejemplo sencillito. El hombre que lava la loza en la casa. Si yo no la lavo, pues la voy a lavar. Que yo no tiendo la cama, la voy a tender. Que yo voy a hacer aseo, pues no lo hago aseo, pues lo voy a hacer. O sea, empezar a crear hábitos en mí. Eso es en procesos empáticos, procesos de amor. La empatía, por ejemplo, si tú ves allí en YouTube, vas a encontrar un programa que dice de verdad la cadena de la empatía. Y es que lo que tú haces necesariamente va a afectar el comportamiento de los demás. Si tú eres cariñoso, así no te respondan, como ha dado el ejemplo ahora. Si tú eres con misericordioso, si tú das siempre, por ejemplo, si tú ofrendas, si ves a alguien que lo está necesitando, no necesariamente en un ministerio como el nuestro tal vez, sino cuando tú ofrendas, por ejemplo, a alguien necesitado, cuando tú le das de comer al hambriento, le das de tomar al sediento, haces las obras de misericordia, necesariamente tus hijos te van a imitar, tarde que temprano, y si no van a ser tus hijos, van a ser tus nietos, pero hazlo, no te quedes simplemente en un reconocimiento a sí mismo y mirándote a ti misma, porque eso tus hijos lo van a ver, lo misericordioso y lo compasivo que tú eres. Eso es la empatía, Moni. Sí, además ponernos en el lugar del otro, o sea, darnos la oportunidad de saber que no es someternos ni dejar de ser, no. Es realmente escuchar a la otra persona, es tratar de comprenderlo, es tratar de llegar a acuerdos, pero también entender que no siempre vamos a tener el mismo pensamiento, pero sí podemos tener algunas negociaciones para que nuestra vida sea muchísimo más agradable a nivel familiar, porque es lógico, todos tenemos una forma muy diferente de ver la vida. Rafa, tú tenías un refrán que hasta me parecía bien particular, algo de mirar la vida con un cristal. ¿Cómo era el refrán? Ah, sí, decía que en la vida no hay verdad ni mentira. Eso lo decía un poeta, ¿no? Se llama Campoamor. Decía que en la vida no hay verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Entonces, con base en eso, sí es importante que nosotros aprendamos a ver la postura del otro y tratar de comprender y de conciliar para que realmente no seamos tóxicos tratando de imponer, de establecer un poder, de lastimar al otro, de menospreciar sus ideas y demás, porque es que la idea es respetarnos a nivel familiar,
y tener consideración de lo que la otra persona diga, porque eso también va a ayudar a que la otra persona se desarrolle, pueda expresar sus opiniones de una manera adecuada. Yo, por ejemplo, veo a las niñas cuando llegan a hacer alguna solicitud y la hacen es como gritando, como imponiendo, como tiene que ser ya y me lo tiene que entregar ya y me tiene que permitir la visita ya y bueno, etcétera. O sea, es una forma tan brusca y grosera de pedir las cosas, pero precisamente es eso. Cuando nosotros no hemos sido empáticos con nuestros hijos, desafortunadamente ellos presentan una necesidad de escucha tan fuerte que ya empiezan a tratar mal a todas las personas porque nosotros no los escuchamos. Y Moni, antes de que se me pase, porque esto es importante, nosotros nos volvemos tóxicos, ¿sabes cuándo qué? Cuando respiras tú el ambiente del otro, cuando te metes en lo que no te incumbe, en el sentimiento del otro, cuando tu pareja es tu ídolo, y si él está tan contaminado espiritualmente y tan intoxicado moralmente, entonces tú, por tratar de llenarle sus expectativas y por tratar de dejarte llenar ese vacío que tienes en tu corazón, fácilmente te contaminas. ¿Sí ves? Fácilmente te contaminas, entras en el mismo nivel, te rebajas al mismo nivel de contaminación, y entonces tú, que estabas bien, otra vez vuelves a vivir un ambiente tóxico y te vuelves tan tóxico y peor de tóxico a lo que está el otro. Y entonces el otro lo único que hace es ufanarse de ti, reírse y burlarse de ti. ¿Sí ves? Y tú, con sentimientos de culpa, agachando la cabeza y sintiéndote peor de lo peor, porque te dejaste contaminar, Sí, tengamos presente que de acuerdo con eso nosotros tenemos que respetar la intimidad del otro, o sea, tenemos que respetar su forma de pensar, de pronto relaciones, pero también es importante que nosotros seamos conscientes de que el no es una respuesta, y a veces nosotros tenemos que decirle no a nuestros hijos, a veces por no lastimarlos, porque no me vayan a contestar, porque no se me vaya a ir ni el hijo ni la pareja, cosas así. Entonces nosotros permitimos, y no es así. El no es también una respuesta. Aparte de eso, que también si a nosotros nos dicen no, tenemos que aprender a ser tolerantes, o sea, tener tolerancia a la frustración, porque a veces es como esa situación de que todo tiene que darse, todo tiene que alcanzarse, y las cosas no son así. Entonces, si yo no tengo tolerancia a la frustración, yo no puedo enseñarle a mis hijos a que sean tolerantes, y eso va a traer unos problemas mayores. Entonces, si yo no tengo tolerancia a la frustración, si hay heridas en mi pasado que yo tengo que trabajar. Por eso todas las cosas que se están dando en la relación, en no aceptar el no aceptar que la persona de pronto ya no tenga, o sea, no quiera hacer un negocio conmigo o algo así, definitivamente, y yo me molesto, ahí hay heridas que tengo que sanar. Le recomiendo un libro. Se llama Cuando digo no, me siento culpable. Ese no es tan clave en la relación de familia, pero es tan clave que inclusive a nuestras nieticas, que son tan pequeñitas, que tienen 3 años. Ya 3 añitos, ¿no es cierto? Pero para nosotros siguen siendo unas bebecitas todas chiquiticas, todas preciosas. Y yo lo que quiero enseñarle a las niñas es que cuando uno le dice no, es no. Papi, que abuelito, que juguemos, le digo, mi amor, ya no más. Y ellas están ya aprendiendo a que cuando se les dice no, es no. ¿Sí ves? Por ejemplo, que vamos a salir, nosotros no nos le escondemos a los niños, porque eso es un error craso. Escondérselo a los niños para que ellos no molesten y no se den cuenta, porque le estamos creando inseguridad hacia nosotros. Por eso tenemos que dar de una sola palabra. Mi amor, no vamos a ir a tal sitio, no te vamos a traer tal cosa, porque es verdad. No todas las veces tenemos que estarlos complaciendo para que se queden calladitos. Hay momentos en que tienen que llorar. ¿Qué tal sería la vida colocándoles cojines a los niños en el piso y almohaditas para que cuando se caigan no se den tan duro en la colita o en sus piecitos? Pues nunca van a aprender a caminar. El dolor hace parte de nuestro proceso de crecimiento, y decir no es fundamental.
inclusive en la vida adulta. Hay momentos en que tenemos que decirle a nuestro esposo, no me maltrates. Moniquita, ¿eres experta en eso? Sí, definitivamente aprendí a decirlo. Habla de experiencias, pero no muy profundas, gracias. Sí, definitivamente uno tiene que decirle no me maltrates. Y tú ahí te me estabas adelantando en un tema, porque otro punto para que nosotros frenemos esa relación tóxica tiene que ver con ser asertivos y además de eso utilizar las palabras mágicas. Y el ser asertivo también tiene que ver con decir mira, no sigamos hablando de esto porque me está doliendo lo que tú me dices, o no quiero hacer esta situación porque no estoy de acuerdo. O sea, lo que yo siento es importante. Y es importante decirlo para que la otra persona sea consciente del daño que puede estar causando. Entonces es muy importante que la otra persona escuche mi sentir sin necesidad de agredirlo. Bueno, para eso les voy a dar una clavecita, un tips así chiquitico. Y es manipulador, pura inteligencia emocional. Pura inteligencia emocional. Y es real. Expresa tu sentimiento. Me siento mal, siento dolor con las palabras que tú estás utilizando y no te quiero seguir escuchando y me perdonas. No me sigas hiriendo. Mira, yo que soy maltratante, que vengo de familia maltratante, que fui maltratado cuando pequeño, que vengo de mi papá que me maltrató fuertemente porque mi papá fue maltratado de igual manera. Les digo que eso a uno le remuerde por dentro como si estuviera una licuadora por dentro, como un taladro taladrándole, y uno siente deseo de responderle con 3 piedras en la mano y uno se queda como condorito, plop, callado. Pero si la mujer se queda allí escuchando, ay de ella, porque saldría yo con tanta ironía, porque soy el rey de la ironía, porque yo fui maltratado. Entonces la ironía, porque yo tengo que prevalecer y ganarle a la otra persona, pues obvio que va a tratar de imponerse. Pero cuando mi esposa a mí me dice ese tipo de cosas y no te sigo escuchando porque no voy a permitir que me sigas maltratando, Rafa, ya hasta aquí nomás y no te quiero seguir escuchando. Igual manera también, cuando yo veo a mis hijos, qué pena contigo, hasta aquí se acabó la conversación. No hablemos más, cambiamos de tema y no hablo más. Si yo me quedo allí esperando, pierdes el año. Si me quedo allí esperando que a ver qué va a suceder, definitivamente no va a pasar. Va a pasar a mayores, Moniquita, y somos expertos en eso. Definitivamente, entonces tenemos que manejar eso de ser asertivos y poder expresar lo que realmente estamos sintiendo. Además de que hay que saber utilizar también las palabras mágicas. Por favor, gracias, disculpa, cosas así que son importantes porque es que estamos perdiendo los buenos modales en la familia y definitivamente cuando uno manda, o sea, es establecer una relación de poder y realmente somos familia. O sea, sí es cierto que los padres tienen una autoridad, pero es una autoridad, no es una dictadura. Entonces la autoridad es saber decir las cosas bien sin ser unos dictadores y que nuestros hijos nos sigan esas orientaciones que nosotros estamos diciendo. Por eso mismo y con base en lo que anteriormente estábamos hablando, es importante que nuestros hijos nos llamen a avisar si se demoran, en dónde están, qué van a hacer, de pronto si tienen que cambiar de planes o algo así, estar informando. Eso no es malo y es parte del respeto a la autoridad. Y así moleste. Así moleste. Pero eso sí es una norma que uno debe tener como padre y como madre. Así moleste. Bueno, otra situación que es importantísimo tener presente para quitar esas relaciones tóxicas de tipo familiar es el ser respetuosos.
Debemos aprender a pensar para hablar, no hablar y después estar pensando cómo lastimé a la otra persona y entonces ahorita qué voy a corregir. No, tenemos que aprender a calmarnos, tomar aire y pensar las cosas para no lastimar a la otra persona. O sea, realmente decir las cosas de manera adecuada. Si es del caso y no estás de muy mal genio, definitivamente toma distancia, refresca tu mente y posteriormente a que tú tomes ese refresco mental, definitivamente poner los límites, pero de una manera adecuada, porque de resto tú vas a decir miles de cosas que después vas te vas a alimentar y fuera de eso que vas a lastimar a tus seres queridos, a tus hijos, a tu familia, y desafortunadamente son cosas que quedan marcadas en los hijos. Niñas que, por ejemplo, me relatan, no, es que mi mamá en este momento de la vida me dijo que ella prefería verme 2 metros debajo de tierra que yo estar metida en esta institución. Entonces, mire cómo se le queda grabado a una adolescente, a un niño, una situación, y eso que tengo, pues, reportes de niñas de 13 años que las mamás decían unas cosas y pues a raíz de eso ellas se destruyeron en su vida. Claro, tenemos también inclusive un programa que es cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que hablas, porque eso se vuelve una maldición, Moniquita. Y necesariamente palabras como te veré cuando tengas hijos son maldiciones. Yo no quiero verla así, yo no quiero verla con huesos en la panza. Si ves, por ejemplo, ese tipo de palabras, esas palabras, pues lógico que van a herir tanto que va a hacer que lo que nosotros estamos diciendo se convierta en realidad. O la veré en la calle o ya se dará cuenta usted. O sea, uno empieza a decir unas cantidad de palabras que van a ser realmente maldiciones, Moniquita. Otro punto que es importante que tengamos cuidado es ser pacientes. Una de las cosas más difíciles del ser humano es ser paciente. Se demora la hija de una determinada cantidad de tiempo y empieza uno a desesperarse. Y empieza uno a pensar lo peor, no lo mejor, sino lo peor. Empieza uno a buscar la forma de establecer el contacto. Y entonces, ¿qué sucede? Termina uno siendo la persona más irreflexiva, diciendo las necesidades más grandes de esta vida, entrando en una situación de impulsividad que te va a llevar a que el día de mañana te arrepientas después de que has hecho un gran dolor por las palabras o por los actos que hayas hecho. Entonces, mientras uno no sea paciente, uno tiende a cometer errores y a generar unas heridas más grandes a nivel familiar, y eso es muy tóxico para nuestros hijos. Por eso el Señor a nosotros nos da paciencia, a nosotros nos da dominio propio. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Significa que si nosotros nos dominamos, podemos pensar las cosas, analizarlas, reflexionarlas, ser asertivos, realmente hacer las cosas de manera correcta y no ser tóxicos para nuestros hijos. Bendito y alabado sea el Señor por esas palabras, ¿no es cierto? Por todo lo que se dijo hoy, porque definitivamente Dios nos habló a nuestro corazón. Si nos tocó esta charla, es porque era para mí. A veces uno quisiera tener al esposo al lado, no, uy, ojalá mi esposo escuchara esta charla, lo necesitaba, que eso era para él, igual que lo que tú decías en la iglesia, ¿no? Tranquila que me pasaba lo mismo que te pasaba a ti. Eso sí, uy, esa charla, ojalá Mónica esté escuchando, porque eso era para ella. Si eso era para ella. Y eso no sucede, esto es para nosotros esta charla. Y si Dios nos tocó el corazón es porque ya está diciéndonos, ya basta, ya no más. No quiero seguir que te comportes de esa manera, ya cambia tu manera de actuar, cambia esa manera de pensar para que cambies tu manera de actuar. Bueno, vamos a entrar en oración entonces, diciéndole al Señor de verdad, de todo corazón, que transforme nuestro corazón. Porque aquí surge la pregunta, ¿realmente sí podremos vivir felices en un ambiente de toxicidad? ¿Podemos vivir nosotros felices en un ambiente donde nuestra familia es disfuncional? Definitivamente la respuesta es sí se puede, en la medida que nosotros dejemos a Dios en nuestro corazón. Dejemos que Dios actúe en mi vida y que sea el que cambie soy yo, porque no voy a seguir viviendo ese momento de toxicidad en mi vida.
sino que voy a dejar realmente respirar un ambiente diferente en mi vida y me voy a dar un spa espiritual, un gimnasio espiritual para que yo crezca espiritualmente, porque definitivamente voy a morirme. Si físicamente voy a empezar a tener una cantidad de traumas, dificultades fuera de que vengo con tantas cuestiones de mi pasado y estar cargando con la responsabilidad de los demás, olvídense. Ya los otros son adultos, pues entonces que vivan su propia responsabilidad. Yo no puedo estar dependiendo o tratar de que los otros cambien su vida. No, quien debe cambiar la vida soy yo. Soy yo. Y en la medida que yo cambie mi vida, le voy a ayudar al otro a cambiarla. Pero es que la responsabilidad del cambio no es mía. A mí me impresiona tanto, Moni, y lo del hijo pródigo me impresiona. Porque el papá no le reprochó cuando el hijo le pidió la plata. Busquen a ver si es que en mi Biblia tal vez se dice otra cosa diferente que la tuya. Busca ahí cuando lees sobre el hijo pródigo y te das cuenta que el hijo pidió la plata y el papá simplemente se la entregó. Tal vez con dolor posiblemente se la entregó, pero no le dijo nada, ni un consejo. Lo que dice ahí el pasaje. ¿Y por qué le dio la plata? Es mi pregunta. ¿Por qué si sabía? Porque él sabía que el hijo iba a comer comida de cerdos y se iba a revolcar con toda esa cantidad de cosas feas en el mundo. ¿Sí ves? Droga, mujeres, prostitución, de todo. ¿Por qué le dio ese dinero? Porque así es la ley de Dios de hermosa. Mira lo que ha pasado con tu vida. Hemos comido, incluso hemos caído tan bajo que nos hemos revolcado en inmundicias. ¿Sí ves? ¿Para qué? Para que estemos en ese momento escuchando esta palabra. Si nuestra vida de pareja no hubiera sido tan dolorosa y tan fuerte, no estaríamos nosotros en un ministerio de restauración familiar. Nos sacó del lodo, del fango, de lo peor de lo peor. Escuchen nuestro testimonio si no lo han escuchado y se dan cuenta de cómo Moniquita es una santa, definitivamente, de cómo me aceptó para que estemos nosotros compartiendo esta palabra. O sea, por tanto, te toca a ti cambiar. A ti es el que te toca cambiar. Y si tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija sigue comiendo comida de cerdos, no te preocupes, que si tú creces en el amor del Señor y te abandonas en Él, Dios empieza a operar en Él, tarde que temprano. Pero no entres en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Solamente dedícate a crecer tú espiritualmente, a estar sumergida en la presencia de Dios, no con religiosidad, sino con espiritualidad, creciendo en el amor de Dios. No es por tantas camándulas que tú hagas, sino por la forma en que lo hagas. No es por tantos rosarios que tú hagas, no es por tantas coronillas que tú hagas, es la forma en que tú lo hagas. No es por tantas misas a las que tú vayas, es como tú te compenetras con Dios en la medida que tú vas a la Eucaristía. Porque hay personas inclusive que están dejando de lado toda la parte de verdad los sacramentos como tal, porque no creen, por ejemplo, que Dios se hace presente allí en el sagrario. Imagínate que no está presente en la hostia. Hay personas que han llegado a volverse tan liberales en sus pensamientos que creen que realmente uno no se puede confesar, por ejemplo, que en la confesión no está la presencia de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque poco a poco, al ir desmintiendo esas verdades que nosotros tenemos, vamos minando nuestra fe. Vamos a entrar en oración, Moniquita. O si tienes algún comentario para cerrar este diálogo, o entremos en oración. Por eso pongámonos en la presencia de Dios. Yo creo que poco a poco nos hemos ido recordando muchas cosas que tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Sé que el Señor nos ha hablado, sé que el Señor nos ha recordado todo lo que hemos venido, o muchas cosas de las que venimos haciendo y que desafortunadamente nos convierten en personas tóxicas en nuestra familia. Primero debemos cambiar nosotros antes que cambiar el mundo. Si nosotros no cambiamos, nuestro esposo no cambia, nuestros hijos no cambian, nuestra familia no cambia, nuestro alrededor no cambia. El cambio empieza por cada uno de nosotros. Acordémonos que la salvación es de tipo personal y el Señor espera que cada uno de nosotros hagamos todo nuestro esfuerzo para que
definitivamente podamos ser salvos. Por eso pongámonos en la presencia de Dios, pongámonos en la presencia de nuestro Señor Jesús de Nazaret, quien entrega su vida por nosotros, ya que es Él que por medio de su sangre nos permite que todo aquello que hoy recordamos, aquello que es lo que no le agrada al Señor de nosotros, lo podamos en esta noche entregar allí en la presencia de Jesús, en la cruz, en sus manos que fueron clavadas por nosotros, en la cabeza, en su corona, por causa de la corona de espinas. Yo me supongo que él sufrió bastante, se torturó por toda la cantidad de pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente por causa de la toxicidad que hay en nuestra vida. Si él se pusiera a pensar en nosotros, yo creo que lloraría mucho, porque con todo el sacrificio que él ha hecho y todo lo que nosotros nos falta por cambiar y transformar en nuestra forma de pensar. Venimos delante de tu presencia, Señor Jesús, a pedirte perdón porque mucho tiempo creímos que nuestra familia era la equivocada, pero hoy nos damos cuenta que nosotros también tenemos muchas cosas que han sido equivocadas, muchas cosas que son un veneno para nuestra familia, primero para nuestro esposo, segundo para nuestros hijos, en fin, para toda nuestra familia, Señor. Sabemos que muchas cosas las traíamos de antes, pero al combinarse con toda esa toxicidad de nuestro esposo también, hemos generado en nuestros hijos un veneno que los han venido destruyendo, Señor. Hoy te presentamos nuestra vida y te pedimos, Señor, perdón. Perdón porque realmente nos arrepentimos. Yo me arrepiento, Señor. Me arrepiento por el daño causado, porque he dañado personas que amo, Señor. Me acuerdo en los inicios de mi relación de pareja y el amor que experimenté, el amor que sentía, que me ilusionaba, que me motivaba, que me hacía que yo fuera una persona que soñara, Señor. Y como por muchas cosas vivenciadas, Señor, poco fui transformando ese amor en dolor, en resentimiento, en muchas cosas, pero solamente veía que era el culpable mi esposo, Señor, mi esposa. Perdóname, Señor. Perdóname porque no me daba cuenta que para pelear se necesitan dos, que para discutir necesitamos dos, que definitivamente los dos nos hicimos daño, Señor. Pero yo también tuve la responsabilidad. Yo no me miré, yo no me revisé, yo no evalué mi vida. Yo simplemente sentía que a mí me hacían daño, Señor. Perdóname, Señor, porque fui ciega, fui sorda. Lo único que quería era juzgar y criticar, señalar, lastimar, definitivamente desquitarme por lo que consideraba que a mí me hacían, sin que me diera cuenta que yo también lastimé, que yo también herí, que yo también juzgué y critiqué, que yo también destruí, Señor. Perdóname, Jesús, perdóname, Señor, por tanto daño causado, porque todo ese daño, Señor, llegó a ti, Señor, a tu corazón, porque a ti es a quien te lastimaba, Dios. Dije que con mi esposo éramos uno y realmente lastimé mi propia carne. Cada herida que propiné, me la propinaba yo, Señor, porque yo también me lastimaba, porque yo también me destruía, porque no hice nada por conservar ese afecto, ese cariño con mi esposo, Señor. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón y el verdadero compromiso, Dios, para empezar a cambiar mi forma de hablar, a cambiar mi forma de reaccionar, a tener paciencia, realmente entregarme más a ti, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios, tú que recibiste todos los golpes, todas las palabras, todos los pensamientos que le dije a mi esposo, a mi esposa, Señor. Perdóname. Perdóname también
porque en mi desespero, en mis heridas, en mi decepción, lastimé a mis hijos, les enseñé cosas incorrectas, los desesperé, los volví intolerantes, impulsivos, les modelé cosas que no debía haber modelado. Y hoy, Señor, me duele lo que he hecho en ellos, Señor. Quisiera borrar todo ese pasado y hacer las cosas bien, pero sé que mis hijos han crecido y han aprendido muchas cosas que en este momento les están haciendo daño. Yo hoy quiero realmente, Señor, estar en ti, estar en tu presencia. Realmente quiero comprometerme contigo. Realmente aprender a transformar mi vida. Y sé, Señor, que si yo me encargo de las cosas de tu reino, tú te encargarás de mis cosas. Que no estarán mis hijos desamparados, que tú los cuidarás, que tú los formarás, tú te encargarás directamente, Señor, porque yo quiero comprometerme contigo a sanar mis heridas, Señor. Encárgate tú de mis hijos, porque solo en ti ellos pueden ser transformados, Señor. Yo cometí errores, Señor, y solo tú puedes cambiar el corazón de ellos, haciendo que esos errores se conviertan en otras oportunidades para ser ellos mejores personas, mejores que yo, Señor. Te pido perdón, Padre. Te pido perdón por el dolor que a ti te causé en tu Hijo, Señor. Porque cada herida por mi pecado iba al cuerpo de tu Hijo. Y tú sufrías, Señor. Tú sufrías viendo a tu Hijo en la cruz. Perdóname por ese daño que te hice, Padre. Perdóname por ese dolor que te causé, Padre. Perdóname porque yo también fui responsable de la muerte de tu Hijo, Señor. Perdóname, Dios. Pero esa sangre que se derramó, que es pura, que es santa, Señor, hoy la tomo. Tomo una gota de la sangre de Jesús. Una sola gota basta, porque una sola gota basta por la santidad que tiene. Y esa simple gota hoy la pongo en mi mente. Una gota que penetra mi mente, que penetra mis pensamientos, que me limpia mi forma de pensar, que me limpia mi forma de ver las cosas, Señor. Que hace que mi pensamiento tenga luz, la luz que viene de ti, Señor. Que mi pensamiento realmente entre en sintonía con tu pensamiento, Señor. Esa simple gota, Señor, tan pequeña, pero pasa a mi corazón y sana las heridas, las cuales hoy las perdono de parte de mi esposo, de mis hijos, Señor. Pero yo te pido, Señor, que sane las heridas que hay en mi corazón y que me permita, Señor, ser libre de todo sentimiento de amargura, de ira, de desesperanza, de desánimo, todo sentimiento de tristeza, depresión, Señor. Con tu sangre, Jesús, soy sana. Con tu sangre, Jesús, soy libre. Con tu sangre, Jesús, soy restaurada. Señor, a partir de hoy, yo renuncio a toda esa cantidad de cosas que venía haciendo mal y que hoy tú me hablaste. Y me propongo, Señor, actuar de hoy en adelante de manera diferente, para tratar diferente a mi familia. Sé que me comprometeré contigo, Señor, a partir de este momento, a orar más, a estudiar más la palabra, a permitirte a ti que me transformes, para yo ser ese padre, esa madre que definitivamente dé testimonio de ser tu hija, Señor. Yo hoy te doy gracias por tus palabras. Yo hoy te doy gracias, Señor, por lo que tú me enseñas. Yo hoy te alabo y te bendigo.
Gracias, eterno Rey. Gracias por el sacrificio de la cruz, Señor. Gracias a ti, Padre Santo, por amarme, por amar a mi familia. Gracias, Señor. Te doy y te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.